Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Hipertexto 23. Hoy, atención, que tenemos un programa especial. Creo que es la primera vez que sale en vivo Hipertexto 23 con una gran invitada a quien pasamos a presentar. Estamos hablando de Verónica Zucáxer. Ella es periodista, escritora y editora. Publicó 18 libros en total para chicos y adolescentes y también uno para adultos. Actualmente coordina talleres literarios y se especializa en discapacidad auditiva. Y compartimos una frase de su último libro que se llama Los nombres prestados. La guerra era algo que sucedía en las trincheras hasta que se metió en las casas y nos señaló con su dedo inmundo. Bueno, muchas gracias, Verónica, ante todo por estar en Hipertexto. Gracias por la invitación. ¿Sabés qué pensaba esto que se dice, ¿no? De escribiste varios libros para chicos, para jóvenes y uno para adultos. A veces las fronteras, los límites entre los géneros son un poco difusos o no siempre están tan claros por ahí, ¿no? Hasta dónde llega la literatura para chicos y hasta dónde entra lo que es la literatura para adultos, digamos. Para mí depende de la historia que quiero contar. Cuando escribí el libro para adultos tenía todo un rollo que tenía que ver con la maternidad, con haberme casado, con la familia política. No eran temas para compartir con chicos. Lo hice desde un punto de vista de sátira, humor negro. Entonces elegí un lenguaje y una forma para compartir con adultos. Cuando se me ocurren otras historias que tienen que ver mucho más con la fantasía, con mundos imaginarios, con temas que tienen que ver de iniciación, prefiero acercarme a los chicos. Pero el lenguaje o la forma de trabajar no cambia. Para mí lo que cambia es la necesidad que tiene el tema. Bien, y en cuanto al proceso de escritura en sí, ¿hay alguna diferencia? ¿Por ahí más dificultades con alguna edad? ¿Te sucede algo en ese sentido o no? A mí me cuesta escribir todos mis libros, me cuesta mucho escribir. Escribo poco, puedo estar meses en la primera página, no tengo facilidad. Puedo sentarme y escribir periodismo. Me decís que en 20 minutos termina, cierra el diario y hay que escribirlo y lo escribo. Pero literatura necesito mis tiempos, con lo cual cada libro me llevó su trabajo. Lo que necesito es haber encontrado la voz del personaje y encontrar la estructura que me va a sostener esa historia. Una vez que empiezo con eso, ya puedo seguir. Pero no me resulta más fácil escribir para chicos, que es algo que la gente cree. Tiene una complejidad muy grande también, ¿no? Porque a veces el cuidado del lenguaje o ser directos. Hay que tener en cuenta quién va a ser el lector y que el mundo y el contexto de un chico no es el de un adulto, no tiene la misma experiencia de vida, no tiene los mismos conocimientos. Claro. Eso no significa que se le puedan dar cosas que no conozca y que las va a entender o por el contexto del libro, o las buscará, o no las entenderá y seguirá leyendo como hicimos todos. Y con adultos a veces te metes en una profundidad diferente a cuando escribís para chicos. Verónica, ¿cómo fueron los orígenes? ¿Cuándo te empezó a interesar la literatura o contar historias? Supongo que con la lectura, como le pasa a muchos escritores, ¿tiene que ver con eso? Como todos, no hay nadie que te pueda contar una historia diferente que no sea empecé leyendo. Leía muchísimo, leía todo, o sea, iba al consultorio de mi tía, que es pediatra, y agarraba los libros y los leía con 9, 10 años. Iba a la casa de mis abuelos y leía sus libros de abogacía. Leía la currícula de mi mamá, que es maestra, antes de empezar las clases. Entonces llegaba a la escuela y sabía los temas que íbamos a estudiar. Es buena esa. Mal, eso mal. Y leía literatura, no me faltaron nunca libros, había libros en casas de mis familiares. Algunos de mis familiares son lectores, otros no es una familia especialmente lectora. Fue algo que me interesó a mí, nunca dejé de leer y empecé a escribir poemas, sobre todo a los 8 años, plagiando a Sebastián Talión, a Bornemann. Siempre fui, a través del plagio, fui llegando a mi propia voz. O sea, primero necesitaba ir copiando un estilo
y ese estilo se va depurando y uno empieza a meter sus propias cosas. Vi que nombraste en varias entrevistas o varias intervenciones a Elsa Bornemann, que es como un gran referente, ¿no?, para la literatura de chicos, de jóvenes. Yo me acuerdo de Socorro, por ejemplo, que era un libro emblemático con estas historias de terror. ¿Cuáles fueron los autores, los primeros autores que más te impresionaron? Bornemann para mí fue muy importante porque la leí de chica, con el placer de la lectura infantil, sobre todo el libro de los chicos enamorados, Sí. el de los poemas. Sí, sí. Socorro apareció cuando yo ya era más grande. Sí, es verdad, es de lo Claro. último, digamos. Sí. Pero después la conocí a ella y la seguí leyendo como para aprender a escribir. Claro. Con lo cual fue un autor que me fue acompañando en el proceso de lectora a escritura. En libros que recuerdo, o sea, toda la colección Robin Hood. Eso Un fue... clásico, ¿no? ¿Quién Sí. no leyó Mujercitas? Que sabes que los chicos ahora no solamente no lo leen, sino que no los conocen. Yo a veces voy y pregunto en las escuelas, digo, ¿alguien leyó Mujercitas? Y todas las maestras levantan la mano, los chicos ninguno. Había un libro que me fascinaba de un autor, creo que colombiano, venezolano, latinoamericano, Cocorí, que era un libro que leía muchas veces. Intenté leer de chica El Principito y no me gustó. El Principito Mirá. necesita ser más grande para toda esa filosofía que tiene, disfrutarla. Bornemann, leía a Marielena Walsh. Recién, perdona, me pasaba, estábamos mostrando algunos libros y pasó Fahrenheit, gran libro de Bradbury, que creo que lo marcaste como el libro donde se termina tu infancia de alguna manera. Me pareció interesante. Y ahí pasó Tinque Tinque. También, sí, que ahí lo están tengo- todos los Robin Hood. Sí. Tinque Tinque viene el poema y viene para que vos dibujes. Claro, Y lo tengo claro. todo pintado de esa tapa. Anne de los Tejados Verdes fue un libro que me fascinó, leí, es una larga serie, fui leyendo toda la serie, incluso los que seguían saliendo cuando yo ya era grande. Y es como Mujercitas, son esos personajes que te enamoran y te dicen, yo quiero hacer esto. Recién decías que escribiste pocos libros, ¿no? Cualquiera que nos esté viendo dice, ¿cómo? Tiene 18 libros y dice que son pocos. Entiendo igual a lo que vas que muchos escritores que se dedican a públicos infantiles o juveniles por ahí tienen muchos más. De todas maneras, 18 es un buen número. ¿Cuál fue la mayor dificultad que tuviste con una historia? Eso me interesa. Porque decías, a mí me cuesta escribir o a veces me cuestan los comienzos. Pero ¿cuál fue la mayor dificultad que tuviste con un tema, con un libro y cómo lo superaste, digamos? Bueno, los nombres prestados lo pensé durante 20 años. 20 años. Sí, porque recuerdo que empezaron a aparecer personajes que yo dije, tengo que hacer algo con esto, gente que conocí o experiencias que había vivido. Y una de las que más me marcaron pasó en el 96, que me acuerdo muy bien, pues fue el año que me casé, y había tomado un trabajo de verano en una editorial de promotora. Tenía que ir con el auto a llevar los manuales a las escuelas. Y ahí fue donde conocí a una monja que cuando me firma el recibo de los libros, Sí. me pone un nombre judío. Era un nombre judío. Ah, mirá. No quiero adelantar mucho, pero... Bueno, y pero está bien un poco. no puedo decir el nombre, no sé si vive todavía, pero es como que un cura se llamara Moisés Abramovich. Era demasiado obvio. Yo era una promotora, no podía meterme, pero le pregunté. Me contó una historia que no tiene nada que ver con el libro, en realidad. Eso pasa un poco en el libro, ¿no? Sí, Un o sea, personaje que se hace monja justamente. Ella era de una familia judía, Sí. había ido a una escuela católica y ahí había encontrado su camino. De ese tipo de historias fui juntando durante muchos años y vos tenés elementos, no sabés qué querés hacer con eso. Y creo de todos modos que en esos 20 años en que escribí todos los otros libros no tenía todavía la experiencia, las estrategias literarias, o sea, no podía usar todavía las estrategias que necesitaba para hacer este libro en particular. Considero que cada libro te permite escribir el siguiente. Cada uno es un proceso de aprendizaje. Sí, son como pasos, ¿no? Sí. Y este libro era un murmullo en mi cabeza. Parte de mi cabeza pensaba y pensaba, frases, personajes, hasta que empecé a descubrir o darme cuenta de cuál era la estructura que me iba a servir. Yo voy caminando y me pasa seguido, paseo a mi perra, digo, la protagonista tiene que ser femenina. Después doy 2 pasos más, sí, pero mejor que hablen en los años 40.
Y después estoy pensando en las compras que tengo que hacer, pero hay algo que siempre está murmurando la historia en particular. Como que se va dosificando esa información. Sí, sí. Y cuando lo empecé a escribir, fue el libro que menos tiempo de escritura me llevó. O sea que fue algo para mí muy raro. Mirá, o sea, lo pensaste mucho tiempo, pero lo escribiste rápido. Claro. Cuando lo escribiera, como ya está. Claro, de tanto pensar. Lo saco de mi organismo y listo. Sí vamos a contar que es una historia o un mosaico de historias en realidad, porque son varios relatos, obviamente centrados en un gran relato, sobre el Holocausto, ¿no? Y dirigido también a un público juvenil o infantil, y eso es interesante también, ¿no? Cómo, bueno, está esta gran frase de Adorno, cómo escribir poesía después de Auschwitz, pero en este caso es también cómo transmitírsela a un chico o a un joven. Es otro desafío interesante. Me imagino que lo habrás pensado un montón o lo habrás tenido en cuenta eso, ¿no? Para mí siempre estuvo muy claro que lo iba a escribir como una... En realidad es una novela juvenil adultos. Sí, está ahí, está como... Sí. No sé si tiene edad. O sea, una parte de decidir que es juvenil tiene que ver con el mercado, con el sello en que se publica, con la forma de comercializarlo. Es una novela de iniciación, o sea, no es, si vos sos un gran estudioso de la Shoah, no vas a lo mejor a leer este libro, porque no te aporta conocimiento nuevo. Es una historia de qué fue lo que pasó. Y me resultó muy llamativo el hecho de que los chicos, cuarto, quinto año de secundario, en general no saben qué fue lo que pasó. Es una historia vieja, la vieron en algunas películas, y las películas que vieron les contaron historias. Perdóname, ¿por qué decís que no saben? ¿Que tuviste la...? Porque pregunté... El libro anterior a Los nombres prestados, que es La memoria de todos, ya escribo una historia que tiene que ver un poco parte del Holocausto, parte de la dictadura argentina y parte del atentado a la AMIA. Por ese libro visité escuelas, entonces les pregunto a los chicos, ¿pero ustedes saben qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Que más allá de que se mataron a judíos, homosexuales, gitanos, la gran diferencia era que había una estructura montada para asesinar en masa y aprovechar todo lo que se pudiera de esa persona, desde sus bienes hasta su piel, y te miran y no tienen mucha idea. O sea, algunos vi una película. Las películas en general son historias muy románticas. Te iba a preguntar eso, ¿cuál era tu opinión, por ejemplo, sobre La vida es bella, El niño del pijama a rayas, ¿no? Que toman, digamos, de otra manera para esas historias? Sí, del niño del pijama a rayas no leí el libro, vi la película, no me gustó, me pareció un golpe bajo muy grande. La vida es bella me parece una película romántica y muy ajena a la realidad. A ver, series como hubo hace muchísimos años el Holocausto o ese tipo de películas, pero no hay mucho. En general, el cine se basa en historias de héroes o historias de amor, donde se ponen la relevancia en un personaje. Obviamente que siempre hablamos de un personaje para hablar de un colectivo, pero no fueron siempre historias de héroes. Y tendrías que leer otros libros o ver documentales para tener una idea un poco más precisa de qué fue lo que realmente pasó. Sí, acá no hay héroes, ¿no? También es otra característica de este libro que me parece también interesante eso. Perdóname, y lo que decías con respecto a esto de contar un poco el Holocausto, yo me refería al público joven por el lenguaje un poco, ¿no? Me acuerdo que una de las expresiones que usás es la fábrica de muerte, como para contar y para explicar un poco. Es interesante eso, cómo se ve ya en el lenguaje, por ahí sí, para un público un poco de iniciación, como decías. En eso sí creo que te fijaste un poco, sí, para contarlo, ¿no? Hubo, obviamente que hay toda una investigación previa, más allá de lo que vengo leyendo de siempre, pero tenía ciertas ideas. Primero, no di mucho detalle de lo que, por ejemplo, digo que van en un tren, que llegan a Auschwitz, pero no doy detalles de cómo era el lugar, o sea, nada que después alguien pueda decir, bueno, pero esto en la realidad no era así. No quise meterme en problemas con eso, es una historia más general sobre las personas. Y sí, quería contar justamente eso, que fue una matanza sistemática.
que Sí. no fue una cosa al azar, que se encontraron con el grupo y los mataron en el momento, sino que hubo una burocracia atrás de todo esto, con una enorme organización, con gente que se levantaba, iba a trabajar a los campos y volvía a sus casas a comer con sus hijos. Toda esa historia a mí me sigue pareciendo... Es algo único en la historia de la humanidad. Sí, y este tema del borde del lenguaje también es interesante, ¿no? Ahí donde no hay palabras casi para poder expresar y toda la literatura que se empleó para poder contar eso, ¿no? Porque no sé, de Primo Levi, Semprún, bueno, muchísimos referentes. Pero ese límite es interesante, el límite de la palabra, cómo hacer para contar lo que no se puede decir de alguna forma. Es que la mayor cantidad de los sobrevivientes en general no pudieron contar, no pudieron hablar No nunca. hablan. Bueno, el personaje del abuelo, ¿no? Claro. Y gente como Primo Levi pudo contar, pudo hablar y sin embargo se suicida muchísimos años después. No sabes si tuvo que ver o no tuvo que ver, pero obviamente que te hace ruido. Incluso los que pudieron contar es como que llevaron algo encima todas sus vidas. El libro también, usé mucho un diario que no conocía, lo descubrí investigando, sí, que es el diario de Varsovia, de Mary Berg, que no es el nombre real y es una especie de Ana Frank, mucho más realista, mucho más... como una cronista casi, pero además está dentro del gueto, sí, pero cuando escribe el diario y lo publica, lo hace con seudónimo y después desaparece. O sea, no quiere convertirse en un referente el resto de su vida, quiere tener una vida normal, no sé qué habrá pasado con esa persona, me resultó imposible encontrar el nombre real. Solo como decirlo, ¿no? El gesto de decirlo. Sí, o sea, pude escribirlo, lo cuento, lo entrego a la humanidad, pero después, por favor, necesito tener una vida. Interesante. Y usás el epígrafe de Mauss, ¿no? Lo tomás. Sí, ese libro es maravilloso. Claro. Ese es un libro con el que tendrían que empezar los jóvenes. Empezar por Mauss. Supongo que se dará, ¿no? En varios lugares, me imagino. Yo veo que en realidad hay ciertos temas que tienen que ver con ciertos grupos. O sea, como que hay todavía una idea de que la Shoah es parte de la colectividad judía y no está tan estudiado, por ejemplo, en colegios, todos los demás colegios. Bien, sí, un libro realmente emblemático. Recién fuera de cámara me contabas un poco que dentro de lo que es nuestro país de Argentina no hay tanto escrito sobre el tema. Yo recuerdo el libro de Gorodiller, de Julián Gorodiller, que también salió hace muy poco, pero no hay mucho, ¿no?, escrito por ahí. Eso lo estábamos viendo con varias personas. Uno obviamente escribe un libro y se fija a ver qué claro, es lo que hay, o por lo menos no repetir, claro, no poner el mismo título. Y ahí escribió Milmacher, escribió Perla Suez. También, sí. La verdad que en este momento no recuerdo otro, pero a pesar de que en la Argentina tuvo una inmigración judía tan grande, no es un tema que se trató literariamente, por lo menos para chicos. Sí hay muchas historias de sobrevivientes, sobre todo que se publicaron sus libros. Y hoy estaba mirando en la página del Museo del Holocausto, que tienen una cantidad de libros que venden ellos de sobrevivientes, pero no sé si es un libro que pueda servir como un libro de iniciación, aunque sí ellos ya hacen un gran trabajo de tratar de atraer a los jóvenes a la historia. Estamos en un programa de libros y es imprescindible dar esta noticia de último momento que tiene que ver lamentablemente con la muerte de un gran escritor, de Umberto Eco. También te quiero preguntar, ya que estamos, si lo leíste, si es un autor que te interesa, murió a los 84 años. Es de esos escritores que por lo menos todo el mundo sabe quién es, más o menos, ¿no? Los que lo leyeron, los que no, pero de algún lado les suena, de la facultad, bueno, El nombre de la rosa, la película. ¿Cuál es tu relación con él? Sí, no sé. Lo acabamos de escuchar los dos juntos hace 10 minutos, así que todavía no lo Es fuerte, ¿viste? No deja de ser algo fuerte. El nombre de la rosa y el nombre de las rosas junto con las apostillas al nombre de la rosa para mí fueron una cátedra de literatura en el que al día de hoy recuerdo perfectamente, por ejemplo, que contaba que él subía las escaleras y tomaba el tiempo para saber cuánto tiempo iban a poder hablar los personajes subiendo esa escalera. Fue impresionante. Y hay un libro de él conversando con
si no me equivoco, es un cineasta, Sí. que es Nadie acabará con los libros. Ese es magistral, ¿no? Es un gran libro. Y además es un libro que yo tengo marcado porque hay un montón de ideas para escribir libros. Claro, claro. Porque cuenta cosas como diccionarios mandados a hacer por gente que quería su propio diccionario, un montón de historias fascinantes, así que me da una pena inmensa cuando muere un escritor pensar que no habrá un libro nuevo de ese autor. Eso me lo dijiste también, Fra. Es interesante esa idea. Cuando murió Fontana Rosa, Claro. o sea, no va a haber más un libro de Fontana Rosa. Me dolió muchísimo. Vamos a hacer otros títulos, El péndulo de Foucault, que también, bueno, hablábamos fuera del aire, El cementerio de Praga, otro libro, y un autor que estaba dentro de lo que es la patafísica, por ahí es un dato que se sabe menos, pero también es muy interesante, atraído por Borges también, gran lector de Borges. Hay una mención en El nombre de la rosa también, por supuesto. Y acabo de recordar el libro de Cómo hacer una tesis. ¿Cómo hacer una tesis? Bueno, ese es un libro emblemático para todos los estudiantes de Para todos los comunicación que hicimos social, ¿no? periodismo. Claro, periodismo, sí. Sí. Sí, sí. Por eso un autor como bastante omnipresente en varias esferas. Verónica, este es el libro número 18, Los nombres prestados. Creo que sí. Creo que sí. De ahora en más, o sea, ¿cómo pensás tu literatura? ¿Qué tenés ganas de escribir? ¿Pensás de antemano o es más o menos lo que va surgiendo en el momento? En este tuviste 20 años, así que me imagino que... Me dejó bastante agotada este libro. Sí, ¿no? Sí, más de lo que yo creía. Se ve que esos 20 años después decantaron. Este año sale otro libro para chicos más chicos en la editorial Norma. Estamos viendo el título todavía. Ujú. Y después de eso no volví a escribir. No volví a escribir, sigo haciendo periodismo, sigo dando con mis talleres, sigo editando, pero estoy empezando ya a desesperarme un poco, porque tengo algo físico de necesidad de escribir. Es algo físico, ¿no? En algún Sí, punto. necesito escribir y no tengo una historia para escribir. Y creo, no sé, que llegó el momento de escribir sobre mi hipoacusia. Bueno, justo quería ir a ese tema. Sé que trabajaste con chicos con hipoacusia. El tema de la relación con el lenguaje también me interesa porque estamos hablando de palabras finalmente y ahí hay una relación también interesante, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo fue ese trabajo con estos chicos y cómo pensás la escritura de este libro por ahí? La escritura de ese libro todavía no tengo idea. No Es tenés algo idea. así, pero como yo pasé 30 años de mi vida sin poder decir a nadie que era hipoacústica, ¿Por ni qué? siquiera a mis maestros. Primero hay que ver el contexto del tema de discapacidad en los años 70 y 80. No era ahora. Ahora es otra cosa. Ahora todo el mundo me mira y me aplaude y dice, qué ejemplo de vida que sos, qué increíble, que tampoco me gusta esa cosa de heroína. Pero en los años 70 y 80 no se hablaba de eso. No había personas con discapacidad en la calle, en las escuelas. Mi experiencia fue que cuando las pocas veces que yo intenté acercarme, sobre todo a un maestro, a un profesor, y decirle, hable más fuerte, fue de mucha humillación delante de todos mis compañeros. O pasaba que empezaban a hablarme de otra manera, o pasaba que me daba cuenta enseguida, bajaban sus expectativas conmigo. Ah, bueno, no importa. Soy la nena que se deja. Así que lo que aprendí fue que no lo tenía que decir. Y me lo tomé con una seriedad impresionante, al punto de que pocas veces que alguien se daba cuenta me decía, ¿vos no escuchás bien? Estoy resfriada, tengo una otitis, me duelen los oídos. O sea, nunca me tapaba el audífono. Así que toda esa historia del no poder hablar, en parte de mi experiencia. Bueno, vamos a estar esperando con mucha expectativa ese libro entonces, Verónica. Muchísimas gracias por haber estado en Hipertexto, un verdadero gusto. Gracias a vos. Gracias también a ustedes por estar del otro lado. Nos reencontramos la semana que viene y nos vamos con este pequeño y humilde homenaje al gran Humberto Eco.